Don Juan Ramón Rayo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. A ver, ¿cómo estás viendo tú el acuerdo in extremis a última hora entre el Gobierno, UGT, comisiones, la COE, CEPIME, ATA, para prorrogar los ERTEs y las ayudas por cese de actividad a los autónomos hasta el 30 de septiembre? ¿A ti qué te ha parecido? No sé si podrías explicarnos quién crees que ha tenido que ceder más, si el Gobierno, la patronal y sobre todo si te parece una medida, ya no sé si útil, pero inevitable para salvar a muchas empresas. Bueno, a ver, yo creo que ha habido un poco de teatro por parte, en este caso, de la patronal, ¿no? Porque al final la propuesta que se ha terminado suscribiendo pues no ha sido tan distinta de la que inicialmente planteaba el Gobierno. Es decir, que aquí para conseguir un 5% más, un 5% menos de exención a la Seguridad Social, pues bueno, se ha colocado el grito en el cielo y al final pues digamos que se podría haber llegado a este acuerdo bastante antes, pero la cuestión que yo me planteo es hasta qué punto tiene sentido seguir prorrogando los ERTE. Es verdad que solo se ha hecho hasta septiembre, pero pensemos que los ERTE, con todas las facilidades que se están dando en el sentido de socializar los gastos salariales y gran parte de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, eran un instrumento que en los meses más duros de confinamiento domiciliario podía tener sentido, porque es verdad que allí la economía estaba paralizada, incluso había sectores a los que se impedía regulatoriamente operar, pero ahora mismo ya estamos en una economía donde el virus está bajo control. Cabe pensar, de hecho, que se va a mantener bajo control gracias a la vacunación. De hecho, aunque vuelva a haber un estallido fuerte del virus, en la medida en que la población de más riesgo ya está vacunada, no tendría mucho sentido volver a medidas muy restrictivas. Y claro, si la economía ya está empezando a andar, ya está libre en gran medida de restricciones, no es que se hayan eliminado todas, ni mucho menos, pero en gran medida sí se han levantado, claro, seguir socializando con cargo al contribuyente estos gastos salariales y también los costes de la seguridad social de aquellas empresas que obviamente tienen dificultades ahora mismo porque hay sectores que todavía no se han reactivado plenamente, muy en especial el sector turístico, pues agencias de viaje, hoteles, pero seguir extendiendo esto y no considerarlo ya simplemente pues una situación negativa como la que atraviesan muchos otros sectores en muchas otras ocasiones, sin que por eso reciban ayudas gubernamentales, creo que sí es bastante discutible. Y en este caso creo que el Gobierno, yo no estoy en este caso ni a favor de la patronal ni del Gobierno, porque habría sido todavía más restrictivo con los ERTE, pero creo que el Gobierno, que ha intentado en este caso concreto no seguir extendiendo en las condiciones en las que lo quería la patronal los ERTE, aquí sí que creo que ha estado más acertado que la patronal, que al fin y al cabo, como es lógico, defiende los intereses pues de los empresarios, ¿no? Los empresarios que están afectados querrían que los ERTE siguieran indefinidamente en la mayor cuantía posible, pero la cuestión es que también hay que velar por los intereses, primero, de los contribuyentes y segundo, de que no se zombifiquen empresas dentro del tejido productivo. Segunda cuestión de la que quería hablar contigo, Juan Ramón. Hay un riesgo para los políticos y es utilizar los informes o los consejos o los análisis que hace la OCDE, porque claro, si la OCDE, por ejemplo, dice pues está bien subir el impuesto de sociedades y el Gobierno de España, de PSOE y Podemos, dicen no ven cómo hay que hacer caso a la OCDE, claro, luego llega la OCDE y te dice, por ejemplo, el informe de hoy en el que ha hablado de muchas cosas y te pregunto de forma genérica por el informe, pero dice no hay que cargarse la reforma laboral. Claro, el Gobierno dirá, bueno, solo escuchamos a la OCDE cuando nos gusta. ¿Qué te ha parecido el informe de la OCDE? Porque hay titulares para todo. Y claro, en esto yo siempre busco pues tu criterio, pues porque cuando tienes que criticar al Gobierno lo criticas y cuando tienes que decir que te parece razonable, como has hecho ahora, lo dices. De lo que ha dicho la OCDE, ¿qué destacarías más? ¿Lo de que en 2022 vamos a recuperar el PRI prepandemia, los consejos que da para la política económica, Rayo? Yo destacaría
respetaría los consejos que da para la política económica, desde luego. No porque lo diga tanto la OCDE, sino porque son consejos que, en este caso, considero que sí son muy razonables y que además están en línea con los que también pues manifiestan otros organismos como el Banco de España. Que recuperaremos el PIB prepandemia en el año 2022, en parte ya hemos explicado que tiene truco, porque se debe a que el Gobierno va a concentrar la inversión de los fondos europeos en este año y el año siguiente, lo cual es bastante imprudente. Esto también hay que decirlo. El propio Banco de España ha destacado que este no es un comportamiento muy razonable, porque la capacidad de ejecución de gasto público de las administraciones públicas españolas no es muy alta. Y cuando estamos hablando de invertir 70.000 millones de euros, hacerlo deprisa y corriendo, sin tener un cierto margen, un cierto tiempo para ver cómo están evolucionando los distintos proyectos, si hay que rectificar en algo, si no, pues tiene más bien, o da más la sensación de que se trata de intentar reflotar esto, aunque sea con hinchazón, lo antes posible, para reanimar las expectativas electorales de determinados partidos políticos, tiene más de eso que de una planificación económica sensata, de ir viendo, pues, como decía, si se van cumpliendo los objetivos, de ir validando los planes iniciales, de ir rectificando sobre la marcha, etcétera. Eso sobre el PIB, ¿no? En cuanto a la política económica, pues efectivamente lo decías tú, hace un par de semanas la OCDE recomendaba en general, no a España en concreto, sino en general, que los gobiernos occidentales tenían que plantearse usar de manera más intensiva el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que por cierto España ya recauda más que la media de la OCDE en este concepto, por tanto tampoco tendría por qué ser aplicable ese consejo a España, pero bueno, decía esto y todo el mundo, la OCDE recomienda subir el impuesto de sucesiones y donaciones. Hay que aplicarlo, porque lo dice la OCDE, que es un organismo muy creíble, y además ha llamado a Madrid paraíso fiscal, que tampoco lo hizo. Dijo, hay algunos economistas que dicen que Madrid podría ser un paraíso fiscal, pero la OCDE no se pronuncia sobre eso. Bueno, ahora la OCDE ha lanzado 3 mensajes de recomendaciones de política económica que extrañamente parece que los mismos que dijeron lo otro no van a repetir, ¿no? El primero, que cuidado con el elevado nivel de deuda pública que tenemos sobre nosotros. Un nivel de deuda pública que, si no se corrige durante los próximos años, nos puede dar un susto. Eso es lo primero que ha dicho la OCDE, y ha pedido, por tanto, que el Gobierno efectúe ya un plan de consolidación presupuestaria a largo plazo, que es algo que algunos venimos pidiendo desde el año pasado, que por el hecho de que ahora estuviéramos gastando extraordinariamente más con un déficit público muy alto, y a lo mejor era inevitable el año pasado hacerlo por las circunstancias extraordinarias, eso no es excusa para no ir planificando el futuro. Tanto que les gusta planificar al año 2050, pues que planifiquen financieramente al año 2030 o al año 2035. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje ha sido, efectivamente, como decías, que no se derogue la reforma laboral del año 2012, que es una reforma que es mejorable, por supuesto que lo es, porque el mercado laboral español ni mucho menos está funcionando como debería funcionar, pero es una reforma que ha mejorado tanto la temporalidad como ha rebajado el nivel, la tasa de paro estructural de la economía española. Si se reforma, debería ser para avanzar en las líneas maestras de esa reforma, no para ir marcha atrás y volver a regulaciones laborales mucho peores como las que teníamos antes de 2012. Y el tercer mensaje ha sido la reforma de las pensiones. Cuidado, porque veremos, tal como se está configurando ahora, no parece que vaya a ser suficiente para cuadrar las cuentas a largo plazo. Hay que retrasar la jubilación, esto sí lo ha dicho la OCDE, pero no parece que vaya a bastar. Y aquí meto también el mensaje que ha lanzado hoy el Banco de España, que ha alertado de nuevo que en el año 2050 solo habrá 3 personas en activo, no trabajando, sino 3 personas con capacidad y disposición para trabajar en relación con cada pensionista. Si tenemos en cuenta que España suele ser capaz de dar empleo a aproximadamente el 60% de las personas en disposición, en capacidad y disposición de trabajar, estaríamos diciendo que habría menos de 2 personas por cada una jubilada en el año 2050. Y eso, claro, pues va a tensionar mucho las cuentas de la Seguridad Social, como ya hemos dicho, y si no se recorta el gasto, lo único que quedará es subir las cotizaciones sociales a los trabajadores, que es
parece, la línea por la que está yendo el gobierno. Recordemos el sablazo que se está preparando ya sobre los trabajadores autónomos. Pero Rayo, ¿no te has enterado que en el 2050 tú y yo seremos jardineros de Minecraft y esas cosas? No me he enterado, pero bueno, como algunos políticos ya están también por eSports y demás, pues todo podría ser. No, pues efectivamente, en el informe del 2050, jardineros de Minecraft, que es un juego también. Sí, No, se lo digo para la gente que dice, ¿en qué jerga hablan? Esto no lo había leído, esto es un Peter, Minecraft, Hayek, no, esto no es de Mises, esto es del 2050, del informe de la Moncloa. Juan Ramón, un abrazo muy fuerte, cuídate. Un abrazo, hasta la semana que viene.